los perseguidores de cualquier nacimiento, que osaron navegar a contracorriente los ríos de tinta ensangrentada, que supieron escalar montañas viscosas empetroladas de cintas fílmicas. A los exiliados de las prestigiosas escuelas del arte y el pensamiento, siguiendo hasta la punta del arco iris, bajo capas de injurias y calumnias que solo pueden ser desenterradas a mano. ¡Hay tesoro! Y nuestros muchachos, pretendidos serafines, al menos por la siguiente hora, intentarán revelar algo de sus paraderos, coordenadas y secretos. Hoy en Injurias y Calumnias, capítulo 11. Las grandes tareas de Silvio. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Beto? ¿Te estabas riendo de la introducción, puede ser? No, para nada. Me encantó. Sabes, muy serio, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco de arte, política. Silvio Rodríguez, que estas semanas, no sé si lo vieron, salió a pedir el fusil frente a una posible invasión de Estados Unidos. Pero está bueno hacer un raconto y ver qué nos dispara. Nos acompaña también Leo, un compañero que conozco hace muchos años, desde la secundaria. Fuimos a una escuela de arte. También es el motivo de que lo hayamos invitado hoy. Se dedica al muralismo, al tatuaje, a la pintura. Y además es un gran compañero, siempre militando, por lo menos desde que yo tengo memoria. Está viendo qué hacer. ¿Querés decir algo, Leo? ¿Saludar? Buenas tardes, nada más. Gracias. Muy bien, vamos a hacer este primer bloque. Para mí, para hablar de Silvio Rodríguez, no vamos a hacer la biografía, pero sí por lo menos algunos hechos importantes. Hay algunos videitos, material, también algunos textos. Es importante para mí enmarcar que la búsqueda de Silvio Rodríguez no es una búsqueda que sea de él particular. Si uno quiere rastrear dónde se inicia, lo que a él lo motivaba, lo que él estaba intentando encontrar en su obra, viene desde las primeras luchas proletarias, ¿no? En Marx y Engels se va planteando esto de que el arte y la cultura son, por un lado, producto del trabajo humano, es decir, la fuente de eso son los trabajadores, y por el otro lado es algo que está absolutamente expropiado de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores en la época de Marx y Engels no tenían un segundo para hacer arte. Estaba calculado el tiempo que tenían que dormir y lo que tenían que comer para que no te sobre el tiempo para hacer nada más que reproducir la ganancia del capital. Hoy sigue siendo así, ¿no? Más en Argentina. 2, 3 trabajos, el Uber corriendo. Es muy difícil sentarse a contemplar, filosofar, producir arte. Además de que el arte está convertido en una mercancía. Pero bueno, esas corrientes ya venían tirando eso. Después llegaron las revoluciones, las victorias proletarias. En Rusia primero, en China después. Y se fue armando el quilombo serio. Ya no es definir cómo sería un arte de los trabajadores, cómo hacer un arte diferente al de la burguesía, cómo unir la mano y la cabeza, ¿no? Porque estaba ese concepto, los trabajadores manuales no pueden pensar y los que piensan no agarran una pala ni que los maten. Pero bueno, a la hora de la historia real, ¿cómo carajo resolvés ese problema, no? Voy a leer una partecita de Mao Zedong hablando en una reunión con un montón de artistas, un poco los cagapedos. No, les cuenta su experiencia, porque Mao Zedong también era un pequeño burgués, un pibe que va a la universidad, ¿no? Y, a ver, dice acá. Están discutiendo sobre cuál va a ser el rol del arte en China, qué tienen que hacer los artistas. Y él le dice, a muchos camaradas les gusta hablar de estilo de masas. Si uno desea que las masas lo comprendan, si desea fundirse con ellas, tiene que decidirse a sufrir un largo e incluso penoso proceso de temple. Cabe aquí mencionar mi experiencia acerca de la transformación de mis propios sentimientos. Yo pasé por la escuela y en ella adquirí costumbres estudiantiles. En ese entonces consideraba indigno realizar hasta el más insignificante trabajo físico, incluso cargar con mi propio equipaje en presencia de mis compañeros de estudio, quienes eran incapaces de llevar nada al hombro ni en las manos. En aquel tiempo me parecía que en el mundo solo los intelectuales eran personas limpias, mientras que comparados con ellos los obreros y los campesinos siempre estaban sucios. Cuando me incorporé a la revolución, vivir con los obreros, campesinos y soldados del ejército revolucionario, cambié radicalmente los sentimientos burgueses y pequeños burgueses que las escuelas me habían inculcado. Encontré que después de todo los más limpios eran los obreros y campesinos, quienes aún con sus manos negras y sus pies sucios eran más limpios que los intelectuales que conocía.
Esto es lo que quiere decir un cambio de sentimientos, un cambio de una clase a otra. Si nuestros artistas y escritores provenientes de la intelectualidad desean que sus obras sean bien acogidas por las masas, tienen que cambiar y transformar sus ideas y sus sentimientos. Sin este cambio nada bueno podrán hacer. Y cierra con una frase muy buena. En la misma vida del pueblo están los yacimientos de materia prima para el arte y la literatura. Materia en estado natural, no elaborado, pero a la vez el más vivo, el más rico y el más fundamental. Ante él quedan pálidos todo arte y literatura. Ese material constituye el manantial único e inagotable del arte y la literatura. Grande Mao siempre tira. Este concepto de proletarizarse ya estaba también lo vimos en el capítulo pasado con los soldados norteamericanos. Pero bueno, me parece que esto hay que retomarlo porque cuando se hace la Revolución Cubana, para llegar a Silvio, pasa algo muy similar. La Revolución Cubana triunfa y se plantea la situación del dominio cultural de Estados Unidos, ¿no? De las corrientes artísticas que predominaban, que además, un breve asterisco, la CIA y Estados Unidos siempre supieron que el arte y la cultura eran una herramienta, y además de proscribir, censurar a través de dictaduras el arte, también financiaban muchos artistas que eran contrarias a las corrientes proletarias, vamos a decirle, o periféricas, que luchaban contra el imperialismo, ¿no? Hay un libro, habría que dedicarle un capítulo, ¿no? Pero financiaron el arte abstracto, las cosas como más conceptuales, ¿no? Para contrarrestar el realismo, las historias de los trabajadores. Y hubo un financiamiento que duró muchos años. Velado, los artistas no lo sabían, pero de repente tenían muestre. No, algunos no sabían. Algunos lo sabían. Y era por parte de la CIA, digamos. Toda esa organización del arte abstracto, para imponerlo hubo muchísima guita para consolidarlo a escala mundial. Sí, sí. De hecho, cuando vos lees sobre el tema, te encontrás con algunos personajes muy interesantes que después aparecen en Argentina. Sí, sí. Sí, no, cuando yo leí algo de ese libro se te caen todos los ídolos, ¿eh? Porque hay un montón que además vos conocés por esto, fueron famosos por esa operación. Había que hacer un arte que no diga nada en contraposición al arte que estaba diciendo y que estaba afirmando un montón de cosas. Tal cual. Bueno, en esa lucha los cubanos también tienen su debate. Para mí Cuba hace algo interesante, a diferencia de Rusia y de China, que es que no prohíbe nada de la forma. Porque en Rusia y en China había estilos que estaban prohibidos por ser, ya sea de origen pequeño burgués o porque no eran de origen campesino, ¿no? Como si te dijera que no se podía hacer rock y tenían que hacer folclore sí o sí. No tengo el detalle, pero había censura en las formas. En Cuba no, dijeron en la forma todo. Ahora en el contenido, si estás en contra de la revolución, mandar más. Ahí Fidel da un discurso muy bueno porque también se juntan muchos artistas a decir no, pero se me va a coartar la inspiración. Y les leo esto de Fidel y ya vamos a Silvio, se los prometo, porque sin esto es difícil entender lo de Silvio Rodríguez. Si a nosotros los revolucionarios nos preguntan qué es lo que más nos importa, nosotros vamos a decir el pueblo. Y siempre diremos el pueblo, es decir, esa mayoría que ha tenido que vivir en la explotación y en el olvido más cruel. Nuestra preocupación fundamental siempre serán las grandes mayorías del pueblo. El prisma a través del cual nosotros lo miramos todo es ese. Para nosotros será bueno lo que sea bueno para ellos. Para nosotros será noble, será bello, será útil, todo lo que sea noble, útil y bello para ellos. Si no se piensa y no se actúa para esa gran masa explotada del pueblo, entonces sencillamente no se tiene una actitud revolucionaria. Al menos ese es el cristal a través del cual nosotros analizamos lo bueno y lo útil y lo bello de cada acción. La revolución no pide sacrificios de genios creadores. Al contrario, la revolución dice, pongan ese espíritu creador al servicio de esta obra, sin temor de que su obra salga trunca. Les pedimos que pongan su grano de arena en esta obra, que al fin y al cabo será la obra de esta generación. Y cuento una anécdota muy buena al final también. En días recientes, nosotros tuvimos la experiencia de encontrarnos con una anciana de 106 años que había terminado de aprender a leer y escribir. Y nosotros le propusimos que escribiera un libro. Ella había sido esclava, y nosotros queríamos saber cómo un esclavo veía el mundo cuando era esclavo. Cuáles fueron sus primeras impresiones de la vida, de sus amos, de sus compañeros. Creo que puede escribir una cosa tan interesante que ninguno de nosotros podría escribir. Y es posible que en un año se termine de alfabetizar y además escriba un libro a los 106 años. Esas son las cosas de la revolución. Y se vuelve escritora y tengamos que traerla a esta reunión el próximo año.
¿Quién puede escribir mejor que ella lo que vivió el esclavo? ¿Quién puede escribir mejor que ustedes el presente de Cuba? ¿Y cuánta gente empezará a escribir en el futuro sin vivir esto a distancia, recogiendo escritos? No nos apresuremos en juzgar nuestra obra, ya vamos a tener jueces de sobra. Y a lo que hay que temerle no es a ese supuesto juez autoritario, verdugo de la cultura imaginario que han elaborado aquí algunos artistas. Teman a otros jueces mucho más temibles. Teman a los jueces de la posteridad. Teman a las generaciones futuras, que serán ellas al fin y al cabo las encargadas de decir la última palabra. Muy bueno. Bueno, Fidel, te convencía. Te das vuelta como una... Es tremendo porque en todas las entrevistas el chabón le termina tirando una tarea a alguien. Claro. Le hacen una entrevista y le dice, vos tenés que mostrar esto de Cuba allá en Estados Unidos. Seguramente fue así como lo sumó al Che Guevara. Che, a Silvio. Sí, está lleno de esas. César Massetti también, un periodista argentino que fue a hacer la crónica de Cuba y se hizo revolucionario y vino acá y creó una guerrilla en el norte de Argentina que, bueno, lo asesinaron después de la dictadura. Pero sí, el chabón, vos ibas, te acercabas a Fidel, te daba una tarea revolucionaria y era imposible... Bueno, el Diego. Hicimos el capítulo del Diego. Hicimos el capítulo del Diego. El Diego, un fenómeno, pero después de su paso por Cuba es otra calidad lo que plantea. Y también saben que a Francella lo encaró. Esa no la tenía nadie, ¿eh? No. O sea, no lo debe haber convencido porque es terrible sorete. Pero sí, vos sabés que lo fue a buscar. En Cuba vos llegás y ya saben quién sos y te van a buscar para ver qué onda. Claro. Es como una tarea. Y a Francella fue y le quiso dar la discusión, no sé, se agarró. Francella lo recuerda bien a Fidel Castro. Ah, mirá. Sí, hay declaraciones de Francella diciendo que le generó mucho respeto. Él lo valoraba, Francella, porque decía que una persona que hace feliz al pueblo no es poca cosa, ¿no? Que el pueblo cubano era muy fan, se reía mucho con las cosas de Francella de esa época y el tipo se lo fue a reconocer. No, pero digo, en eso Cuba era mucho más laxo con lo de la forma, pero con el contenido era eso, ¿no? Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y le propuso a muchos artistas ir a proletarizarse. Y bueno, la vida de Silvio está un poco enmarcada en esa obra de la revolución. Él es parte de una generación impresionante de Cuba, ¿no? Claro. Hay un video que dura creo que 5 minutos, Beto, es el que dice alfabetización. Pongamos el video y cualquier cosa agregamos lo que falte después. Fue la actividad en la que me integré a una labor social por primera vez en mi vida, porque hasta ese momento solamente era un estudiante y un hijo de una familia. Y con esa actividad me inauguré como participante, como activo dentro de la sociedad, ¿no? O sea, me puse a hacer algo para mi país por primera vez en la vida, a los 14 años. Y fue en la campaña de alfabetización. No era difícil. La revolución y lo que estaba haciendo la revolución por el pueblo era muy hermoso, era muy atractivo. No había joven prácticamente en Cuba que no quisiera incorporarse a la campaña de alfabetización. De hecho, en mi propio hogar hubo su forcejeo. Mi mamá, más sobreprotectora, tenía un poquito de miedo de que yo me fuera tan lejos. Lógicamente, los jóvenes, tan jóvenes como yo, teníamos muy fresco la epopeya de la Sierra Maestra. Y era algo que todos queríamos imitar, ¿no? En nuestras posibilidades. No liberando al país en una lucha armada, pero sí liberando al país de la lacra el analfabetismo, ¿no? Y emprendiendo una lucha que no era armada, o que era armada, pero armada con lápices y con libretas, con libros de estudio. Se planteaba así como un combate contra la ignorancia, ¿no? Y era algo muy hermoso. De hecho lo fue. A mí me pusieron a alfabetizar primero en la playa de Rancho Luna, al lado de Cienfuegos. Y yo estuve alfabetizando al batallón 339 de Cienfuegos, que era de obreros y de campesinos. Ese batallón fue el primero que chocó con las tropas que vinieron por la bahía de Cochino. ...17 de abril de 1961... ...más de 1000 mercenarios... ...armados por Norteamérica...
Atacan a Cuba por la bahía de Cochinos. Estaban muy traumatizados. Estaban muy golpeados porque habían perdido a sus hermanos, a sus amigos, a su padre, a sus hijos. Había casos de que había caído el hijo. Era muy fuerte. Posiblemente los que más aprendíamos éramos los que estábamos enseñando. O quizás aprendíamos tanto como ellos, o más. Porque realmente éramos niños que habíamos nacido en la ciudad. Yo no era de una familia pudiente, yo era más bien de una familia pobre. Pero hay una gran diferencia entre un niño pobre de la ciudad y un niño pobre del campo. Sobre todo en aquella Cuba, la que cuando regresé a mi casa me di cuenta del tesoro que tenía. Nosotros éramos pobres, pero realmente no éramos pobres. Yo no sabía lo que era la pobreza. Eso es una gran enseñanza. Y eso es una enseñanza que te sirve para toda la vida. Y me dejó una marca no desagradable. O sea, fue una forma de aprender cómo era el mundo, ¿no? Y como esa experiencia se vinculó tanto después con el ensanchamiento de uno como ser humano, también como un país pequeño de pocos recursos podía hacer una epopeya en un año, con una idea brillante, sencillamente pedirles a los estudiantes secundarios que se privaran un año de su enseñanza para que ayudaran a los que no sabían. Y a esa edad, ¿quién no tiene un año para dar? Y 2 y 3 también. Entonces la idea fue genial y prendió en el espíritu de los jóvenes. Los jóvenes estaban ávidos de epopeya, todos los jóvenes de todas las épocas. Si tú le pones una epopeya adelante, se la comen. Los jóvenes lo que quieren es tareas grandes, nobles, que los hagan crecer. Y cuando se meten en miseria es porque no hay grandeza a la vista. Pero si tienen una epopeya a la vista, van a por ella. Chabón tenía 14 años. Una locura. En el medio de esa campaña de alfabetización que los pibes de secundaria, o sea, no hay clases, suspenden las clases en Cuba, todos a alfabetizar y en un año resuelven el alfabetismo, es impresionante. Pero además se desarrolla una cualidad en todos los estudiantes que fueron al campo, conocieron la Cuba interna, le enseñaron a los campesinos, quedaron vínculos de familias que ya se conocían. Silvio cuenta después, es más largo eso, que él todavía lo va a visitar, se cruzan con la gente que él alfabetizó, ¿no? Y eso le pasó a Silvio y a muchísimos jóvenes más. Pero durante la campaña de alfabetización invade Estados Unidos. Y entonces los brigadistas que iban a alfabetizar terminan peleando para expulsar a Estados Unidos. Hay una película que se llama El Brigadista, que cuenta cómo es esa transformación. Y los campesinos listos para la batalla sabían manejar armas y los pibitos estaban, ¿viste? La película está bárbara porque te cuesta la historia de un pibe que va a alfabetizar y termina aprendiendo a sobrevivir y a luchar gracias al campesino al que le estaba enseñando. Eso le pasó a toda esa generación de cubanos, ¿entendés? Es una cualidad en la sociedad que obviamente va a generar buenos artistas, buenas personas, buenos médicos, buenos cuadros. Hay una realidad que tiene Silvio, que tiene Cuba, porque yo lo que trato, viste, es como de pasar eso a, no sé, los artistas argentinos, ¿no? Cómo es el compromiso del artista argentino en cuanto a lo social y lo político en realidades tan diferentes. Yo lo primero que pienso es, no sé, obviamente es en un Carpani, ¿no? Y Carpani también tiene un momento revolucionario, un momento donde las imágenes, ves todas imágenes con fierros en las manos, ¿viste? Y convocando la lucha armada. Pero lo que tiene Silvio para mí es que el tipo nunca deja de ser un artista. Es decir, vos no vas a ver un Silvio propagandista. Claro. Y ahí hay una gran diferencia, me parece. Digo, no con Carpani, con el arte, artistas, con el arte en la política. Porque a veces el arte en la política puede rozar el propagandismo o se lo suele acusar de propagandista, que es
generalmente es más una acusación. Sí, panfletario le dicen, ¿no? Le dicen panfletario, por tener un posicionamiento. Pero Silvio logra mantener su cualidad y su calidad artística, aún siendo crítico hasta el día de hoy, de la Cuba actual. Sí, tiene posturas internas. Sin sacar los pies del plato, el chabón hace un montón de críticas. Exactamente. Sí, tal cual. Y para mí igual ese buen cuidado del arte que el chabón tiene y no caer en lo panfletario, es también por una profunda convicción. Totalmente. Porque hay una lucha, en algún video creo que lo dice, hay una lucha, lo tenés que hacer mejor que el otro. El arte del socialismo tiene que ser superior al arte burgués. Tiene que ser más bello, tiene que ser de conmoverte más. No. Es más genuino, seguramente. Digamos, la belleza por ahí puede ir por lados paralelos, pero en lo genuino me refiero a que hay algo superador que es la búsqueda de la vida. El querer que el arte forme parte de la vida. De esto ya hablaban, digamos, las vanguardias, ¿no? Se planteaban un arte que esté formando parte del día a día para poder ser tal, y no un arte que caiga, digamos, del cielo. Me parece a mí que en el mundo más del dominio del capitalismo normal, el arte es como eso que haces cuando estás al pedo, como momento de relajarte, es algo que vos comprás para relajarte, ¿no? Es una mercancía. Y circula con esa función. La función del arte es divertirte, pasarla bien, qué sé yo, ¿no? No está lo de que es una forma de ver, de transformar, de imaginar cómo podría ser de otra manera, ¿no? Eso el arte en función social, el arte en función de una causa, el arte en función de una necesidad, creo que ahí marca la diferencia con el arte burgués. Sí, claro, tal cual. Y ahí podés hablar de arte burgués y arte revolucionario. Que tiene una función para mí el arte burgués, ¿no? Tiene esa función de ser una mercancía bien valiosa, o sea, que se venda. Entonces yo me fijo, ¿qué venden los algoritmos? Vende este estilo, este personaje. Y por otro lado también tapar el otro arte. También dice Silvio, una vez que triunfó la revolución, ya las canciones de amor y las canciones que apelen a los buenos sentimientos del hombre son revolucionarias también, ¿no? Las bondades del pueblo. Y es difícil encontrar en las obras de arte que se fomente eso, ¿no? En general está como en polka, te ponen a los pobres, además de que viven en caballito y no tienen ni una pared con humedad, son como tontos, malos, borrachos. Hay una utilización de la estética de la pobreza. El marginal, todo esto. Todo eso a mí me revienta, la verdad. Yo no puedo ver esos programas porque si alguna vez pisaste un barrio popular, si tuviste una militancia, si por lo menos pasaste caminando por ahí, ya rápidamente te das cuenta que hay un uso de una forma y un contenido que está pensado, digamos, solamente para denigrar al otro, ¿viste? Y para ubicarlo en un lugar que parece que del cual no podría salir jamás. Si yo me voy a la pintura, hay una serie de discusiones que se dan con Carpani y Berni, por ejemplo. Mirá. Porque Antonio Berni, en sus pinturas, vos vas a ver que muestra a un proletariado, digamos, a los trabajadores en una forma de debilidad constante, una pobreza que Carpani le va a decir que eso forma parte del arte burgués, porque van a ser los cuadros, y son los cuadros que de hecho compra la burguesía y tienen colgadas en sus casas de forma tal que parece como regocijarse en esa realidad, ¿no? Y generar una estética de la pobreza, en esas palabras, que va a ser comprada por la burguesía. Sí. A un trabajador pobre y víctima, el capitalismo acepta. Un trabajador que se planta y te canta a las 40, ahí ya es más complicado de asimilar. Sí, esto de lo del marginal y todo eso también es lo mismo. Como un cachivache medio chistoso, ¿no? Y los sectores populares, sí, obviamente en los barrios existen los cachivaches, los lombarditos y todo esto. Pero ni en pedo son hegemónicos, son altos giles, ¿entendés? No, en la esquina lo sacan matando a eso. Y ni hablar la gente, los laburantes de ahí que no paran en la calle, o sea, que son laburantes que quieren armarse la casita, que los hijos vayan a la escuela, que el barrio esté más o menos bien. Y de eso nada, no aparece nadie nunca en una serie que sea el protagonista, sea así. Entonces fomentan todo el tiempo elementos que existen, pero que son los elementos más atrasados de las clases populares. Una vez lo intentaron con El Puntero, pero... Claro, el puntero está lombardito, es ese, que el chabón es re bardo, sí. Que sí, es gracioso, chistoso, romántico, pero es re bardo. Bueno, Silvio tiene algo que, volviendo a Silvio, es que si vos escuchás las canciones,
hasta las que más hablan de amor, te están describiendo una realidad cubana, te están dando información de un momento histórico. Yo creo que si uno lo analiza desde la parte de la historia del arte en algún momento, vas a poder sacar mucha información sobre la vida cubana desde una perspectiva. Y me parece que eso es fundamental en el arte. Digo, dejar un registro y un testimonio sí. que sea genuino. Porque si hay algo que hace la burguesía a lo largo de los años es dejar un testimonio, un registro. Garantizaron que grandes obras perduren en el tiempo. Y Silvio va a lograr que su obra perdure en el tiempo tranquilamente. Sí, además el arte, fuera de joda, en eso del registro me hiciste flashear, porque a mí me gusta tocar la guitarra. Y hay algo como un registro en el folclore, en las músicas que provienen del trabajo y de los laburantes y de la vida cotidiana, que es un libro de historia mucho más zarpado. ¿Cómo vivía la gente en 1930? Bueno, toca tango y vas a ver, si aprendés el estilo, hay algo de esa vida cotidiana que aparece en las letras, que aparece en los jeites, en las formas técnicas de tocar, ¿no? El tac, 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 la forma en la que hablaban, la rítmica de la voz se parece a la rítmica de los tanos, ¿no? Tac, 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 es un tango eso, ¿entendés? Y hablaban así los chabones. En el folclore ni te cuento, el acento, cómo se acentúan las palabras y el acento del interior. Ahora, ¿me querés decir que hablamos como los traperos nosotros ahora? Y los adolescentes hablan como Milo J. Nadie les entiende lo que dicen. ¿Qué? Bueno, sí. O sea, el chabón es un folclorista de la época, captó la esencia. Está bien. Hay que reconocerlo, Sí. dejó un registro. No, me quedé pensando en esto de reconstruir la historia. Hernández Arrey hablaba que si desaparecieran todos los libros de la historia, todos los libros de historia de la humanidad, solamente con mirar las obras de arte se podría reconstruir tranquilamente toda la historia Muy bueno, de la humanidad. muy bueno. Bueno, y Silvio, sí, tal cual, era muy consciente, ¿no? de este problema. Estaba en las posibles invasiones estadounidenses, se convoca a las milicias, él se suma y ahí era parte como ahí del cuarto. Creo que trabajaba como en un periódico interno que se hacía caricaturas, historietas. Y ahí agarró la guitarra el chabón y no paró. Y hizo muchísimas de las canciones que después van a ser súper famosas, pero gran parte de su obra viene después. Se plantea a los artistas esto de proletarizarse, ¿no? A la trova cubana en general, que para poder hacer un arte cubano, la nueva trova, la canción latinoamericana, como le llamaban, porque era más que cubano el movimiento, había que ir a la vida de los trabajadores a vivir y conocer sus experiencias, sus historias. Y él, gustoso, se mete en un barco, se inaugura la flota de pesca cubana, 5 meses metido en alta mar con los trabajadores de los pescadores, y todas las mejores canciones de Silvio para mí están en ese periodo. Ojalá, la era está pariendo un corazón, súper amigo de los pescadores. Dice, no, estaba en un momento de silencio. Además de tener que laburar, sobrevivir con los pescadores, tenía mucho tiempo y mucha tranquilidad para concentrarme, procesar lo que me había pasado en la alfabetización, en la milicia. Y nada, y después de volver de eso, ya con un montón de canciones, ya era como un famoso en Cuba, muy valorado. Cuba participa de la guerra de Angola. Angola en el medio del apartheid, también habría que hacer otro capítulo, no vamos a abrir muchas pestañas, pero bueno, Cuba va a ayudar a Angola para... El Che va para allá. El Che va. Y Silvio también. Dice, yo quiero ir. Pero tenés que quedarte haciendo canciones, Silvio. Dámela acá. Claro. Está pidiendo acá desde esa época el chabón. Sí, sí. Y se manda. Angola gana. Esa guerra es el fin del apartheid, que era una guerra racial que encabezaba el sector de los sudafricanos contra los pueblos más antiguos de África o más atrasados. Angola gana, muchos cubanos fueron. Yo no sé si te voy a sacar un poco del eje. El tema es así. Lo imagino a Silvio en una época revolucionaria, de victoria revolucionaria, en un barco, con un clima victorioso de la revolución, ¿no? Eso le permite a él y a cualquier artista crear y en esa creación generar información del contexto y sus poemas, sus poesías, sus canciones. Ahora, los artistas que no están
en ese contexto de revolución victoriosa y supongamos que hay un artista X que también toma un barco acá en Argentina, ¿qué carajo va a crear? Y ¿Qué verga va a que crear? hay un límite ahí. Hay un límite de... Uno puede lo que puede tu generación, también es eso. Hay un... Yo creo que igual dentro de donde estás parado, siempre hay decisiones de con quién te rodeás, siempre hay lucha. Y hay lugares más sanos para, si entendés el arte así, lugares más sanos para que tu obra se desarrolle en ese sentido y lugares más sin salud. Si te vas a vivir a una mansión, si te vas a vivir a Miami... No, a ver ni qué te siquiera surge eso, y te van mano. a surgir unas cosas... Ni siquiera ese contexto. Supongamos que es un artista popular en la cual está atravesado trabajadores que bancan a Milei. Ah, claro. A eso tenés me las masas refiero. pervertidas hoy. Sí, porque... A eso me es refiero. así, lograron al penetrar contexto hasta actual. las últimas filas de los laburantes. ¿No? Digamos, pibes de barrios populares y pibas que dicen hay que bancarlo. Qué bueno que no, por lo menos pasó hambre, y por lo menos no gobierna la izquierda. No sé, no lo digo, eso no es un discurso solamente que baja hoy del poder, sino que realmente creo que es una síntesis que el poder hoy expresa, que el poder está generando cierta idiosincrasia. Hay como una, no sé si es la palabra, ¿no? Pero hay una podredumbre de las masas. Sí, Muy fuerte lo que dije. No, O sea, es que vino como que se perdió la brújula política Ujú. de los peronistas. Sí, Porque los sí. peronistas, cuando no tenemos las mayorías o no tenemos la fuente de las masas para entender, comprender o accionar, reflexionar, nos quedamos medio en bolas porque es muy difícil. Cuando vos tenés al pueblo diciendo aguante Trump, es como que te quedás medio diciendo uy, ¿de qué carajo me agarro? Era como un lugar seguro. Sí, yo creo que también hay una cuestión de que se está buscando referentes siempre, porque al estar uno perdido, se está buscando referentes en lo popular, en cuanto a artistas, ¿no? Digo, a ver, ¿cuáles son los artistas que nos pueden dar alguna herramienta para expresarnos, ¿viste? Y la realidad es que los mismos artistas también están en una situación, me parece, en la cual no logran hacer funcionar la brújula porque el caos es tan grande y tal vez como el mundo está tan en crisis, se hace difícil encontrar como un rumbo. Yo pienso en Silvio en la década del 60, 70, con un contexto internacional muy diferente, ¿no? O sea, tenías una Unión Soviética por un lado, tenías el imperialismo por el otro. Hoy está más difícil de discriminar eso. Y de repente te aparece, no sé, un Bad Bunny. Bad Bunny. Un Bad Bunny que Como referente de la protesta internacional. Es internacional, o sea, un tipo ¿Viste? que es Con muy poquito. Es que, ¿Con qué poquito? es que se Silvio lo hace... elogia, ¿eh? Silvio Y lo sí. elogia. Lo leí. ¿Leíste? Lo leí a Silvio diciendo que era muy valiente. Es que la verdad que sí. O sea, después le podés machacar un montón de otras cosas a Sí. Bad Bunny. Pero el tipo, por lo menos, hablar en su propia lengua, cantar en su propia lengua en el medio del Super Bowl. Hay que tirarles con todo. Hay que tirarle con todo. Cualquier cosa que tengamos que sea contra ellos está Si bien. hoy eso es lo mínimo, Sí. o lo máximo. A mí me pasó de que me pareció una boludez lo que hizo. O sea, al toque me pareció como, bueno, che, tranqui, no se suban. Que ahí está Silvio Rodríguez, muchachos. Hay un chavo que fue a un barco y peleó en una guerra y agarrás a Bad Bunny. Y de repente una pibita que viene al taller de música, que se me en el barrio, subiendo los videos de Bad Bunny, ¿viste? Como bancando la postura del chabón. Y la verdad es que me permitió en el taller de música, que no podíamos discutir mucho de política, plantear algo, ¿viste? Una pibita que aparte cero política, familia evangélica, nada. Y en Bad Bunny, ¿viste? Encontró ahí, lo subió y me permitió a mí un diálogo intergeneracional de, che, Estados Unidos, no sé qué. Y de ahí dije, bueno, los efectos que tiene la sociedad son que por lo menos propicia ese debate, plantea un problema. Yo creo que es complicado, es como que peleás pero derrotado con Sí, las sí, cosas, es con muy las polémico. capas anteriores. No Tenés sé, la sociedad no de lo tomo, consumo. ni siquiera lo tomo lo que estás diciendo como esperanzador, ¿entendés? Digo, ¿es esperanzador que por lo menos permita el debate? Yo creo Eso que digo, ¿entendés? ¿Qué Estamos pasó? tan ¿Y mal. por qué no permitía el debate? Porque entonces yo Claro. estoy silenciado de alguna manera, ¿no les pasa que estamos silenciados? después para mí es eso, ¿no? Tenés
como capas de derrota y te fueron convenciendo. Yo siempre veo lo de la sociedad de consumo. Antes de los 70, los hábitos de consumo de despilfarrar con la tarjeta, las marcas, la pilcha, era algo anti... O sea, no estaba en las banderas, en la agenda de los Frentes Nacionales y Populares poder consumir como loco. Y ahora de todos los artistas lo tienen. No hay uno que diga, che, por ahí no hay que ir al shopping. Hasta en las letras nombran las marcas. Y los mejores, Bad Bunny, plantea re bien, pero después el chabón vive en una casa de la reputa madre, con los autos. Eso para mí es una atadura. Vos sos anti-estadounidense, pero estás agarrado. Tenés trampa de oso, haces un paso y tenés una nosai. Che, el chabón tenía la casita esta de Bad Bunny donde estaba con la mina. No podés enfrentarte porque tienen 10.000 carpetas para tirarte y te tienen agarrado por muchos hilos. Sin embargo, yo creo que en la lucha esas capas de derrota se pueden ir sacando. Que cuando vos enfrentás la lucha y te impulsa y te aprietan, vos tenés que ir siendo cada vez más coherente. Puedo decir una cosa, mira. Por ahí si hacemos un paralelismo re loco entre Bad Bunny y Silvio, hay algo que Silvio tiene que Bad Bunny no. Silvio no solamente tiene un contexto histórico, también tiene un marco político y un estado revolucionario que le está dando un norte, que le está, digamos, diciendo, o por lo menos marcando un camino al cual él se suma. Bad Bunny no tiene eso. Bad Bunny, o a quien quieras nombrar de toda esta nueva generación, están, yo creo que como flotando en el aire. Si bien están ahí, tienen esto, ¿no? La falta de un acompañamiento, de algo que los contenga, y solamente tienen su individualidad. Entonces, es eso. Se manejan a partir de... Hay una onda ahí también en Puerto Rico de independencia, que hace tiempo también se viene gestando. El chabón es de Puerto Rico. Hasta Ricky Martin salió, ¿se acuerdan? Hay como él pertenece también como a esa esa grietita que se abrió, porque tampoco es que están pidiendo, no son los revolucionarios, pero bueno, sí están planteando lo de que Puerto Rico tiene que ser independiente, que no tiene que ser una colonia, y en eso entran. Puerto Rico también es una base cultural estadounidense. No es un estado de Estados Unidos y no es un país independiente. Es algo, no es ni siquiera como ¿cuál es el país que el concepto de una sola nación, dos países? El de China no es ni siquiera así. Son dos países que tiene China. Taiwán. Taiwán es uno y el otro es Hong Kong. Hong Kong. Bueno, son una sola nación, dos países, dice, sí, ¿no? Digamos. Un país, dos sistemas también. Sí, un país, dos sistemas. Pero Puerto Rico no es eso. Y aparte los usaron mucho de ejemplo para contrarrestar tanto a Miami como Puerto Rico. Hay guita yankee para demostrarle a los cubanos que vean desde la orilla cómo acá el capitalismo funciona. Claro. Después te vas a Haití y no funciona. Claro. Solamente funciona ahí enfrente para que lo veas. Sí. Pero bueno. Bueno, el chabón cuando vuelve de Angola hace una canción que dura 1 minuto y está el video que dice Pioneros. Los pioneros son como los Boy Scouts del socialismo. Niños, línea de cuadros, los pibitos, escuelas donde aprenden. Es como las inferiores del partido, ¿no? Que están todos los... Habría que hacer un capítulo de los pioneros porque están en todos los... Buenísimo. Y les cuenta a los niños, a los pioneros cubanos, algo que vio en los pioneros angoleños, que también existían, y les canta una canción que se llama Pioneros. Los pioneros angolanos tuvieron que luchar para liberar a su país. Y era a veces, además de dramático, era simpático también verlos tan pequeños y con unos fusiles muy grandes, casi más grandes que ellos. Y entonces, bueno, yo hice esta canción dedicada a ellos, que se llama Pioneros, y que ahora se las canto a ustedes porque también son pioneros. Me sentí mejor, porque oyendo un cantar de pioneros me sentí más lleno de patria y amor. Fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. Fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción. Fui papá de un pionero de guerra aquí en esta tierra cantándole al sol.
Y fuerte lo que cuenta, ¿no? Que los pibitos angoleños tuvieron que luchar para sostener su independencia. No sé si terminaron luchando o si estuvieron predispuestos, ¿no? Pero bueno, ganó Angola. Bueno, ya llegando al final, después él, durante los 90, es diputado dentro de la revolución para dar determinadas discusiones que ya venía planteando la revolución. En 2010 hizo una campaña muy buena que se llama Barrio Adentro, en donde los artistas cubanos iban recorriendo el interior de Cuba, las escuelas, plazas, y convocaban a los artistas de tal pueblo que se mezclen con Silvio Rodríguez, que es una campaña que también se emuló en Venezuela. Y bueno, cuando vino acá tocó en Soldati, ¿se acuerdan que tocó en Lugano? Y bueno, lo último que sabemos de Silvio es esto, frente a la arremetida estadounidense que se viene en la región, sacó un tuit diciendo quiero mi acá, y el gobierno se la dio. Le dieron una réplica y le dieron la de verdad. Hay un video que sería el último video en donde él explica por qué pide el fusil y dice cosas copadas. Me pareció que era algo inminente, porque ya habían hecho lo de Venezuela y habían hecho lo de Irán, están todavía empantanados ahí en lo de Irán, que entraron pensando que iba a ser muy fácil y parece que no es tan fácil. Y nada, pues dije, vienen para acá. Ahora, y escribí una notita en mi blog, pero no fue ni un post, sino sencillamente una notita así, como un comentario pequeñito. No pensé que iba a tener esa trascendencia, la verdad. No me imaginé para nada que iba a tener esa trascendencia, pero la tuvo. Y nada, me brindaron el arma de mentira, pero la posibilidad de, si hay una invasión, tener una de verdad. Y después también dice algo muy copado que no lo pusimos. Cuenta de que esa frase de la canción El Necio, que dice que cuando la revolución se venga abajo te arrancarán los ojos, el badajo, algo así. Dice que esa frase no la inventó él, que es literal, o sea, la escuchó en una radio de Puerto Rico cuando estaba haciendo una gira, un programa anticomunista que decía, cuando se caiga la revolución le vamos a arrancar los ojos, y que se quedó sorprendido, y lo cuento porque viene a colación del capítulo anterior y del capítulo anterior, de esta crueldad que hay en la derecha, ¿no? Él dice, yo nunca jamás sentí ese odio por el enemigo, ¿no? Nunca lo sentí. Yo solamente no quiero que ganen, porque me da mucho miedo lo que quieren hacer. Pero nunca dije, hay que arrancarle los ojos. Me parece que ese odio, esa crueldad también, él también siempre tuvo ese costado humano y esa reivindicación de la revolución, que también lo tenía Fidel. Sí, interesante. Es muy fácil. Me recuerda la frase de Che Guevara que dice, ese fuerte sin perder la ternura. Claro. ¿No? Sí, Cuba tiene un costado humanista que para mí ninguna revolución había tenido hasta el momento algo tan así, y que es un acierto, un agregado al compendio de los socialismos mundiales que Latinoamérica pegó mucho, porque acá tenemos también una tradición cristiana, lo del prójimo, eso está no somos un pueblo, viste, frío como por ahí uno piensa en los rusos y qué sé yo. Y cómo eso es interesante para discutir un montón de cosas, pero cómo la firmeza está siempre atravesado o junto a la ternura, al amor, ¿no? Porque generalmente el amor va por un lado y la firmeza va, por ejemplo, relacionada a lo violento negativo, a la dictadura militar, al maltrato infantil, a lo que fuese. Y el amor va por otro lado. Un compañero una vez me dijo, si vos amás mucho algo, odias profundamente todo lo que vaya contra eso, ¿no? Y como que me decía que desde ahí está bueno entender la política, claro. ¿No? Siempre desde qué es lo que querés hacer vos. Porque es fácil, sobre todo en un contexto donde uno no es hegemónico, estar a la defensiva, ¿no? Soy anti-yanqui, y bueno, pero vos qué querés hacer. Si el día que nos saquemos encima de los yanquis, ¿qué hay que hacer? Claro. ¿Qué hacemos con el arte? ¿Seguimos manteniendo este arte como estaba? Las formas de trabajo, nada. Me parece a mí que esto, como reflexión final mía, y después digan lo que quieran, eso que dice en el primer video de las tareas grandes, para mí es un golazo. Y es literal. Desde que se murió Néstor, que no me siento convocado a una tarea grande. Y es más, cuando se murió Néstor y dijeron, che, está bien, con la bandera del Estado somos todos, todos los límites que quiera, pero se convocó a la juventud militar y se volcaron todos.
nos volcamos todo vimos qué podíamos hacer. Y después de eso, nos convocaron a tareas tipo fiscalizar a Scioli. Y es verdad eso que dice Silvio, cuando vos convocás una tarea grande que ennomblece, que va a fondo, porque mirá que la derecha hizo eso, ¿no? O sea, Milei convocó a los jóvenes a una tarea grande, una tarea de mierda, pero es una tarea grande que se plantea un cambio radical. Y nosotros estábamos convocando a lo posible hace 15 años, ¿viste? Y cada vez que convocamos a lo grande, la gente está. Sí, Y nada, para mí eso está bueno como reflexión, ¿no? Hay que recuperar esas tareas grandes. Nunca hay que perder eso y entender que la bronca que le tenemos al imperialismo tiene que tener como base el amor que le tenemos a nuestra causa. A la causa del peronismo, a la causa del justicialismo. El nombre que cada uno quiera poner, que es, al fin y al cabo, una sociedad más justa para los laburantes. Vos sabés que yo me acuerdo de nosotros en la secundaria teniendo discusiones sobre quién era Néstor. Nosotros estábamos estábamos formados por el 2000, ¿no? Por el 2001, o sea, yo creo que veníamos empapados de eso y habíamos absorbido todo eso. Pero de repente yo tengo recuerdos de discusiones, ¿no? En esas horas libres que tantas teníamos. Básicamente yo recuerdo nosotros estar hablando sobre, che, pero mira esto, mira lo que hizo. Che, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que bajó los cuadros? ¿No? Como que éramos re pibitos, teníamos 13, 14 años. Sí, crisis del 2001, o sea, aparte de la secundaria fue... no teníamos clase permanentemente porque estaba el puente Pueyrredón cortado y nosotros veníamos de provincia. Y acá está esto que decís vos, de repente nos convocó algo. O sea, nos fue convocando a poco hasta que un día, digamos, estábamos militando ahí. Pero sí, yo creo que nos está faltando esa gran convocatoria popular. Tal vez es algo que tenemos que construir de otra manera, tal vez la tenemos que construir desde abajo y bueno, llegará. Muy bien. Hagamos un corte. Puse un tema que se llama El Mayor. Fidel Castro lo agarra y le dice, hay un prócer de la época martiana que está poco reivindicado, tenés que hacer un tema de este tipo. Y Silvio le encantó porque es un personaje que a él ya le gustaba, Silvio ya era martiano. Que es una lucha no socialista, sino como más independentista, pero bueno. Y Silvio dice que le dan libros para que haga la canción y le dan, viste, unos manuales de materialismo dialéctico durísimo. Y el chabón se leyó todo y cuando se dio cuenta faltaba una semana y tenía un carajo de la canción. Y termina siendo un temazo. Fidel dice, pónganlo en la tapa del Granma. La letra está buenísima. Y fíjense que la primera estrofa es la descripción del materialismo histórico dialéctico. Y después toda la canción es la historia del prócer. Se llama El Mayor, temazo, para mí mi preferido decirlo. El hombre se hizo siempre de todo material, de villas señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor. Luz de terratenientes y de revolución. Destreza de la esgrima, sucesos como un preso, amada y abandonada por la bala, la vergüenza, el amor. O un fusilamiento, un viejo cuento modelaron su adiós. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal el taco es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita, y a la distancia de 100 años resucita. Trota sobre la espuma, seguido por un mar de negros en machete y sin encadenar. Ordena su corneta
el toque de adegüello, y a un siglo de distancia entona nuestra canción. Y con recia garganta canta, espanta lejos la maldición. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal el tajo es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita, y a la distancia de 100 años resucita. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, continuamos en el segundo bloque. Recuerden que esta es una biblioteca popular que queda en Bajo Flores. Somos la Biblioteca Popular Lectores del Pueblo. Nuestras redes son, las de Lectores del Pueblo son lectoresdelpueblo.bp. La de Radio H Itiza es así nomás, Radio H Itiza. Esto es en Instagram. Queremos recordarles también que tenemos varios programas de radio, las cuales son de los viernes de 18 a 20 horas en vivo. Pueden escuchar Centro Cultural, que es una editorial semanal de música, cultura. Los integrantes son Raúl, Darta, Lidia e invitados. Luego está Retroscopio, que se da el primer viernes de cada mes y se repite todos los lunes. Lo mejor de la música y el cine de los 80. Y van a hacer ahora uno de Malvinas y el 24, ¿no? El capítulo que viene de Retroscopio. Exactamente, es el con capítulo música de... lo está haciendo temático, ¿sí? El anterior fue por el mes de la mujer. Y ahora el de mañana va a ser por el 24 de marzo y las Malvinas argentinas. Y el último programa es Injurias y Calumnias, que Alejandro del Tarro da algunos miércoles, no sabemos qué miércoles, pero todavía salimos cuando queremos. Los miércoles de 6 a 7. Es un programa político nacional e internacional desde la perspectiva de las masas. Se vienen cambios. Se vienen cambios, si no lo sabía. Esto es en vivo. Estas cosas que hace Manu no me gustan, pero bueno, a ver cuáles son los cambios. Llegó Beto y mandó a parar. Listo, continuamos. Hoy el compañero... Como hoy vino Leo, que bueno, participa de la Carpani. No sé si querés contar. Vamos a hacer un balance del 24 de marzo. Fue tremendo. Y que de paso Leo también cuente lo que hicieron, lo que vienen haciendo. Vamos a hacer el 24 de marzo. Hablamos un poquito de lo de Irán. Y ya cerramos con lo que salga. Sí, bueno, el 24 de marzo nosotros lo habíamos habíamos difundido el último programa, la participación activa, porque era una fecha muy importante, se cumplían 50 años. No esperé la cantidad de gente participando en el 24 de marzo. Fue una sorpresa. Yo fui, no sé si ustedes fueron, chicos, no pude entrar a la plaza, nos quedamos con la biblioteca, porque la biblioteca está dentro de un centro cultural, dentro de un frente cultural. Hicimos 3 cuadras y nos llegamos y nada más. Tampoco pudimos salir. Eso fue impresionante. Ni entrar ni salir de la zona en la que estábamos. No, ni siquiera en la plaza. También eso impactó en las redes de tal manera que, si no me equivoco, yo ni lo vi, pero entiendo que el gobierno publicitó un video oficial de su postura por el 24 de marzo y que no tuvo repercusión. Eso es impactante. O sea, intentemos también de hacer esa práctica de en las redes o en lo que fuese, de bloquearlos directamente. Porque la mayoría son bots o lo que fuesen. Tratar de no reproducir ni lo bueno ni lo malo. Así que bueno, para mí también fue impactante las dos cosas, que hubo mucha participación en la calle, cosa que fue algo esperanzador, y que no hubo mucha repercusión, casi nada, del video publicitario del 24 de marzo por parte del gobierno. Coincido, creo que queda demostrado que cuando se trata de combatir mediáticamente a este gobierno, es muy difícil hacerlo utilizando sus propias herramientas, ¿no? Siempre pienso en esto de cómo utilizar las herramientas del enemigo en favor propio, y evidentemente es algo que se le viene pifiando, pero cuando lo combatís desde la calle y es tan fuerte como fue este 24, que fue impresionante. Yo estuve ahí desde las 8 de la mañana, porque bueno, después les comento. Era una
marea de gente tan grosa, había como flujos. O sea, por donde yo estaba, había como pequeños flujos de gente que, nada, no se movía para ningún lado, básicamente. Y a pesar de eso, vos veías a la gente feliz. Era raro, porque mucha gente, yo creo que no iba a una movilización del 24 hacia Añares, y mucha que creo que era la primera vez en su vida. Yo vi eso, gente grande que era la primera vez en gente su grande vida. que era la primera vez. ¿Viste? Porque jóvenes lo entiendo, pero gente muy grande que era la primera vez que estaba ahí. Tal cual, eso a mí me sorprendió. Y muchas, también me parece que un síntoma, lo de cuando es mucho quilombo entrar y salir de la plaza, eso te da la indicación de que hay más gente suelta que columnas. En general, cuando la movilización va en columnada, entrar y salir es más sencillo porque hay una orden, se juntan por donde entra cada organización. Y cuando va gente suelta, la despedida de Cristina, etcétera, es más caótico. Las marchas universitarias, todo eso, siempre se hace un poco más de barullo. Pero bueno, eso, mucha gente suelta, lo cual habla un poco de cómo está la política del Frente Nacional. Nadie le pone cascabel al gato y ya hay un descontento. Esto, gente grande que por primera vez va, un marzo que se hace largo. No hay un mango, un descontento que no tiene dónde canalizarse. Porque este año no hay elecciones, porque nada, nadie responde nada, ¿no? Hay un silencio importante. No hay referente político nacional Claro. que sintetice esta marea del 24 de marzo. Ojo. Y eso es complicado. Yo lo que creo es que hay una necesidad de salir a la calle, hay una necesidad de ser convocados. A veces uno lo piensa como, bueno, fue el 24 de marzo, ¿no? Es una fecha que es muy importante. ¿Qué pasa con otras fechas? Que la gente, digamos, a nivel popular no se siente convocada, ¿no? Porque por ahí hay que hacerse algunas preguntas. El 24 te convoca por, un contexto histórico, digamos, una necesidad de reivindicar, contraponer a esta locura, por decirlo de alguna manera, de este gobierno, de plantear la cuestión de las cantidades de los compañeros desaparecidos, ¿no? Y la reafirmación de la gente, del pueblo en la calle, de eso. Pero lo que yo me sigo preguntando es cómo hacer para que otro tema convoque tanto como eso, ¿no? Porque en un momento nos miramos con los compas ahí y decíamos, puta madre, o sea, y ni con esto alcanza, ¿no? Mirá todos los que estamos acá en la calle. Sí, no es solo una cuestión de cantidad. Bueno, ahora viene lo de Malvinas, que es que también se está convocando desde el Frente Nacional, y es una movilización que en general no sé si había sido muy reivindicada en términos de movilizarse y demás, ¿no? Y va a aparecer, para mí también va a ser grande. ¿Por qué está esto? Y convoca porque no lo puede capitalizar un solo espacio. Y yo creo que eso también genera esa cantidad de adherencia, ¿no? Porque vos vas a un lugar 2 de abril. Es patria, o sea, es algo mucho más grande, ¿no? Que una orga. Que una orga, exactamente. Entonces, vas. ¿Y ustedes qué estaban haciendo ahí en la plaza? Nosotros todos los 24 de marzo, mira, hace ya casi 15 años que vamos todos los 24 a Avenida de Mayo, ahí al 640. Es una pared que nos apropiamos un día de un estacionamiento, que por suerte cuando vamos solamente está el cuidador y buena onda. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un mural ahí. Empezó con la estatización de YPF. Mira, fuimos ahí a reivindicar eso, y a partir de ahí fuimos los 24 de marzo. Justo ahora. Y bueno, ¿qué hacemos? Hacemos este mural que cada año lo restauramos o lo modificamos o lo cambiamos todo o le cambiamos una parte, tratamos de meterle de contextualizarlo en la coyuntura del momento, desde una cuestión artística, no sé, qué sé yo. En este último 24, aparte del agregarle el que digan dónde están, pusimos un cartelito recordando la Constitución del 49. ¿Viste? ¿No? Porque en esta cuestión de la modificación de la Constitución, de este quilombo que estamos viviendo, o de la revolución de la derecha que estamos viviendo, nosotros tenemos una base importantísima que es la Constitución del 49, a la cual hay que mirarla y ver lo que es fantástica. Entonces nada, pusimos ahí un poquito eso. Tenemos la consigna que venimos poniendo de solo el pueblo salvará al pueblo, que
es una reivindicación ya de décadas. Y bueno, estamos ahí, te decía, a las 8 de la mañana clavaditas caemos, porque necesitamos apropiarnos del espacio, y empezamos a trabajar en el mural. Hacemos una cuestión con afiches, aerosol y stencil y hojas. Vamos haciendo con diferentes producciones nuestras afiches que tengan un determinado contenido, los vamos regalando a la gente que va pasando. En un momento ya no dábamos abasto, porque claro, era la cantidad nunca vista. En un momento estábamos pegados contra la pared, a pesar de que teníamos gaseo. Nosotros vamos con todo, íbamos con gaseo, mesa, escalera, llevamos todo. Nada, estábamos pegados contra la pared porque la gente tenía que pasar por algún lugar. Y en un momento tuvimos que dejar de hacer lo que estábamos haciendo para que simplemente se circule. Y bueno, es una actividad que para nosotros es muy importante porque, bueno, reafirmamos todos los años, ¿no?, nuestra participación política y artística de esa manera. Dejamos plasmado algo que dura de un año para el otro, salvo en 2 o 3 ocasiones que nos lo tapó el gobierno de la ciudad y fuimos de vuelta a volver a realizarlo. Pero me parece que es una cosita que podemos dejar ahí plasmada, que de un año para el otro sigue dialogando con el transeúnte. Intentamos que le haga por lo menos una pregunta visual al que pasa por ahí. E increíblemente se mantiene. Pocas veces apareció con alguna esvástica, con tachado los 30.000. Pocas veces, la verdad, por suerte. Pero bueno, es una actividad que para nosotros es muy importante y que le metemos todo ahí. ¿Cómo era la dirección? Avenida de Mayo 640. Ahora después seguramente para el YouTube le ponemos la foto del... Claro. De una, así para que se vea. No, aparte está bueno esto de que se va resignificando el 24 de marzo. Se le van agregando banderas o exaltando una, y según la coyuntura, y darle forma artística a eso está bárbaro. Es algo que alguien tiene que hacer. Ayuda mucho a la pelea, ¿no? No sé. Che, y además tienen murales por todos lados. Ah, bueno, o sea, eso es una actividad del claro, colectivo. La verdad que sí, tenemos murales por muchísimos lugares de Buenos Aires, de la ciudad y del país también. Inclusive hemos viajado muchísimo, por suerte hemos conocido muchas realidades diferentes y pudimos dejar plasmados nuestros murales en varios lugares. Nosotros somos un espacio que nos definimos como un colectivo político y cultural, ¿no? O sea, de alguna manera tratamos de debatir, de que sea un espacio de discusión, de un espacio donde podamos analizar la coyuntura desde una perspectiva del arte, ¿no? Y tratar de llevar el arte a las cuestiones populares y también de ser una piedrita ahí molestando en el mundo del arte, porque el mundillo del arte también hace como una vista muy gorda, digamos, sobre la realidad, y nosotros tratamos de meternos ahí para disputar también el espacio ese, ¿viste? Reivindicamos a Carpani porque, digamos, mencionando también como hablábamos de Silvio Rodríguez, son artistas populares, son artistas revolucionarios, y son artistas que están realmente totalmente empapados en la lucha obrera, en la organización, formaron parte de las organizaciones. Y ahí creo que hay una diferencia entre el arte militante y el artista que dice algo. Claro, ¿no? Sí, tal cual. El artista que está empapado en el tema y el artista que, bueno, es una voz, bienvenida sea, pero es solamente una voz desde su propia empresa artística. No, y además me parece también en esto de exigirle, una cosa que por ahí me quedó, exigirle a los artistas que plantean algo, que planteen todo y sean Silvio Rodríguez sin un partido, una revolución en marcha, es algo que no tiene mucho sentido. No. Sí me parece lo de ojalá volvamos a ser hegemónicos, en donde los 90 cualquier banda de rock sin partido, sin un carajo, en un peronismo nefasto como el de Menem, todas planteaban contra los yanquis, por los oprimidos. Es decir, cuando vos ves el rock nacional de los 90 era súper combativo. Nuestros referentes era el rock, porque eran los que decían algo y después nadie nos decía más nada. Tal cual. Bueno, nos queda lo de Irán. Los temas que elige Manu después se convierten en realidad. Sí, dale. Pasaron muchas cosas. ¿Vos querés decir algo, Beto? ¿Te estás contento? Veo que entras todo el tiempo al Hispan TV a ver si hay buenas noticias y te sonreís. La 88 oleada de promesa verdadera. Vamos, lo que habíamos hablando, siempre hablamos con Manu, nos mandamos audios interminables.
Y lo que venimos viendo es la ironía que le acaba de suceder a Estados Unidos, ¿no? Que veníamos hablando que ellos, o producto del ataque del asesinato de Jamenei y esta emboscada que hicieron a Irán, esperaban, y él llamaba, o Estados Unidos llamaba públicamente a que el pueblo se rebelara ante ese régimen, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió este fin de semana? Se rebeló Robert De Niro. Le salió cualquiera. 7 millones, se habla de 7 millones en todo Estados Unidos, pidiendo no solamente la renuncia, sino que pidiendo que lo detengan. Como muy picante lo que está saliendo. ¿Y cuál fue la respuesta de Donald Trump? Salió un video del chabón en la Casa Blanca, donde corre la cortina y está el cuadro de él como rey, ¿no? Cuando la consigna era no al reinado de Trump. Lo de Trump es muy gracioso. Es tremendo. Es muy gracioso. ¿Cómo está reculando igual, eh? Están ahora impulsando directamente la invasión terrestre de Irán. Y los iraníes están diciendo, vengan que van a hacer comida de tiburones. Sí, están esperando. Eso es literal lo que dijeron. Irán no retrocede tampoco nada. Irán no retrocede nada. Acaban de bombardear lugares civiles los yanquis en Irán. Y ellos, antes de hacer algo así, dijeron, bueno, nosotros también vamos a empezar, como aviso, vamos a empezar a bombardear represas hidroeléctricas y de sanitización. No sé exactamente qué es, pero parece que en Medio Oriente el agua potable que utiliza en Medio Oriente es producto de un proceso muy complejo y el agua que toman solamente es de eso. Sí, porque es agua de mar procesada. No tienen agua dulce. Es agua de mar y los Emiratos Árabes le están diciendo para un poco. Bueno, vamos a ver qué está pasando, pero pareciera que bueno, ahora Irak se está involucrando, Yemen se está involucrando. Sí, lastimosamente. Sí. Francia se está bajando. Alemania se está bajando. La OTAN se está bajando. No sé si la OTAN, pero Australia se está bajando. También Canadá se está bajando. Podemos poner el video de Irán. Es muy bueno ese video. Misiles. Es muy bueno ese video. Y están los niños vietnamitas, los niños palestinos, los niños de la isla de Epstein, ilusionados con el misil que va a la Estatua de la Libertad. A la Estatua de la Libertad con la cara de una especie de demonio, diablo, que está figurado como Israel, como en este caso. No, está bien, no ya está, lo mencionamos. No es mala idea. Otra buena fue lo de la selección de Irán. Jugaron de Irán-Nigeria y en vez de salir con las niñas a la cancha, salieron con las mochilitas. Fortísimo. Sí, en el Mundial algo van a hacer. También los yankees puede ser que le hagan que no estén garantizadas las condiciones para que los jugadores puedan, que hagan algún tipo de segregación. Igual, en términos generales, para hacer un cierre, Irán efectivamente está demostrando una fase terminal del dominio de Estados Unidos, ¿viste? Está en eso, o sea, es peligroso, hay manotazos de ahogado, todavía tiene poder de fuego, sobre todo en Latinoamérica. Pero a mí me parece que se le está viendo la fractura interna que había podido construir con la Unión Europea como aliados. Se están abriendo de gamba y hasta te digo, a mí me parece ver elementos, habría que hacer un capítulo de esto, de la fractura entre Israel y Estados Unidos. ¿De quién manda quién? Porque no se sabe. El chabón que renuncia a Estados Unidos dice, esta guerra nos están empujando ellos. Irán fogonea la teoría que está diciendo... La fractura de ellos. Claro, está fogoneando que en realidad, en vez de ser Israel un títere de Estados Unidos, es Estados Unidos un títere de Israel. A mí no me gusta hablar de Israel como un país, me gusta más bien hablar de Israel como un ente de ocupación terrible, imperialista. La verdad yo no sé si quién manda a quién, es muy difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que es un trabajo en conjunto y que de alguna manera lo que se empieza a notar es que hay una caída de, o por lo menos lo que plantean ahora, digamos, varios analistas, de que el imperialismo está en una fase ya cada vez más cercana a esa degradación, ¿sí? Y que de alguna manera Israel es la que más representa ese momento de degradación del imperialismo a nivel internacional, y creo que la forma en la que se maneja el ente sionista es un manotazo de ahogado y es como la última que podían hacer. Yo creo que después de esto no sé cómo va a ser el resultado, pero que va a cambiar. Sí, yo aparte no sé bien qué tiene planteado Irán. O sea, Claro. al principio ellos dijeron desmilitarizar la zona, pero no se sabe si van a ir a desmontar Israel. Sí, los israelíes vieron, ¿no? Y aprobaron también que al mismo delito
Si lo hace un palestino, pena de muerte. Si lo hace un israelita, otra pena, ¿no? Lo celebraron descortando un champán, ¿no? Para mí hay que tener cuidado de no caer en un antisemitismo, en donde ellos todo el tiempo es una trampa, pero también es verdad que la explicación de que hacen eso porque tienen una religión es completamente nada, no tiene sentido político pensarlo así. Y está germinando, como luego en Argentina y en el mundo, un antisemitismo que es un poco peligroso. Por eso para mí estaría bueno investigar, saber qué lugar de la estructura económica domina Israel. O sea, cómo se puede plantar, además de militarmente y de ser estratégico para los monopolios estadounidenses, cómo tiene ese poder para apretar a Estados Unidos. Porque tampoco es lo de la pedofilia. Esos son fenómenos, obviamente, que impactan y juegan, pero no pueden ser fenómenos que expliquen la existencia de un imperio porque tenía el dato de que el otro era pedófilo. Eso no se sostiene. No. Y que encima no hace mella, porque parece como que el nivel de crueldad aceptable es cada vez mayor, entonces parece como que cuando vos informás de determinadas cosas, sí, bueno, pasa, mirá ¿viste? Y claro, y después tenés esto otro. Nosotros en la Argentina tenemos un problema con el sionismo, cuando vos nombrás al judaísmo también, y es que la colectividad, lamentablemente, en Argentina es en su mayoría sionista. Tenés muy pocos espacios declarados antisionistas, los podés contar con la mano, y el resto está tan familiarizado con Israel que tienen una muralla, ignoran adrede muchísimas cosas y cortan cualquier tipo de discusión, y te cortan a vos cuando querés avanzar en una discusión porque al toque sos antisemita. ¿Viste? Sí. Creo que eso obviamente hay que tenerlo bien claro. Una cosa es el sionismo y otra cosa es el judaísmo. Obvio. Pero repito, en Argentina tenemos esta situación que no pasa lo mismo. Vos vas a otros países y tenés una comunidad judía que te dice Israel no debería existir. Claro. Directamente. El judaísmo no necesita un Estado. Claro, se puede ser judío y antisionista. ¿Entendés? Entonces, y tenés organizaciones muy grosas en otros países, pero lamentablemente no acá. Nosotros al toque caemos instantáneamente. Sí. De hecho, esta parte vamos a ver cómo la decís. Si la edición nos da una mano. Bueno, ya estamos. Bueno, ya estamos entonces. ¿Hay algo más para decir, Beto? ¿Capítulo que viene de qué es? No sabemos. Capítulo que viene. Yo quiero hacer esta fractura. Bueno, tengo esa teoría. La cuestión sionista. Eso está cerca, pero es muy peligroso. Yo tengo no hay que avisar. Bueno. Nada, me parece interesante igual eso, porque también cómo eso impacta a nivel, acá, como decías, a nivel país, porque está muy oculto lo que sucede. La guerra acá mucho no se habla, y también no hay referentes políticos importantes o no importantes que hablen del mismo tema. Parece que todos le tienen miedo a la DAIA, no sé. Sí. No, hay una subordinación a... Hay dos, ¿viste? Sí, está bien. Irán se la puso a Estados Unidos, pero por lo tanto Estados Unidos va a apretar muy fuerte Latinoamérica. Entonces no hay chance de alternativa antiimperialista. Lo que viene es márgenes de soberanía pequeños. No hay ninguna discusión de revertir el predominio estadounidense en la estructura económica de los países de Latinoamérica. Sí. Nadie está diciendo eso. Sí. Para nosotros que venimos del kirchnerismo, contra los fondos buitre, etcétera, el ALCA es como un elemento esencial. ¿Qué nos deparará el programa que viene? Sí, muchas gracias. Grande, Leo. Muchas gracias, Leo. Estás invitado para que vengas y debatir de cualquier cosa cuando quieras. Muchísimas gracias. Y una sola cosa. El peronismo es una revolución inconclusa. Si queremos hablar de peronismo, tenemos que hablar de revolución. La palabra revolución es nuestra. Ahí va. Estamos absolutamente de acuerdo. Evita todo el tiempo hablaba de revolución. No tenía miedo a nada, ella me encantó. Acá pareciera que la palabra revolución... Nada. Bueno, Manu. Y ponete Luzbelito. Bueno, muchas gracias a todos. Chau.